Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Hemos venido hablando de una serie que se llama Señor, enséñanos a orar, o una petición de nosotros para que el Señor nos enseñe a orar. Ocupamos aprender a orar. Si yo hiciera una pregunta y yo le dijera a usted quién necesita crecer en su oración, yo creo en mi lectura que todos deberíamos de levantar la mano. Yo creo que todos podríamos mejorar en la forma en cómo oramos. Todos sentimos, aunque haya gente que ore más que otros, todos queremos crecer en nuestra oración y todos decimos de alguna otra forma, nos gustaría crecer en nuestra forma, en la forma en que oramos. Pero creo que es fundamental entender esto, hermanos. Esta serie no está pretendida para ser una serie teórica. Esto necesita caer en un terreno práctico. Y yo quiero invitarlo que si esto no ha levantado en usted el volverse a la oración y el adquirir un compromiso con Dios en oración, esto es lo que tiene que producir en usted. Y si no lo produce, yo tengo mucha preocupación, porque todo aquel que ha nacido de nuevo ora. Todo aquel que ha nacido de nuevo ora. Busca al Señor en lo íntimo, porque entiende que nuestra relación no está en lo que hagamos, sino está en verdaderamente tener una comunión con Dios, donde hablamos con Él y Él habla con nosotros. Y eso es lo que deberíamos de procurar nosotros a través de esta serie. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, quiero invitarlo, vamos a leer la palabra de Dios. De entrada vamos a ir al libro de Colosenses, vamos a leer 4 versículos y ya ahorita le cuento de lo que vamos a predicar hoy. Colosenses 1, versículo iniciando del 9 al 12. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, está Pablo hablando, no cesamos de orar por ustedes, por vosotros, y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Algo que no dije en la reunión pasada y lo aclaro: este texto no se puede leer a la ligera. Es más, yo creo que a veces cuando vamos leyendo la Biblia y nos encontramos estas oraciones, a veces le pasamos demasiado rápido a la oración. Y esta oración nos quiere enseñar y nos muestra un patrón del apóstol Pablo que prácticamente repite en todas las cartas que él envía a iglesias, que es la forma en cómo él estructura sus oraciones. No está mal llegar con una oración estructurada, hermanos. Y yo quiero romper paradigmas y espero que las próximas 2 semanas que cerramos esta serie vamos a practicar orar, vamos a poner en práctica lo aprendido. Y a veces llegar con una estructura ayuda a que haya más fluidez y que utilice yo las palabras correctas para poder orar. Una persona madura
no es necesariamente aquella que se mete muchísimo tiempo a orar, sino aquella que hace una oración correcta delante del Señor y utiliza las formas correctas para orar. Esta carta es muy pequeña, usted lo puede revisar ahí, es una carta que se lee en un día, de verdad, usted se puede sentar y se lee toda la carta de Colosenses en un día. Pero no era esta iglesia menos importante para Pablo. Pablo envió una carta conociéndolos poco desde lejos, fue parte de la fundación de la iglesia, pero Pablo se mantenía un poco lejos y tal vez no los conocía tanto, pero escuchaba cosas y entendía cosas que sabía que había necesidad en Colosenses. Entonces, en una carta tan corta, cada palabra que Pablo utiliza es significativa. Cada palabra de este texto que estamos leyendo era importante y tenía una razón para estar ahí. Y hoy quiero que lo estudiemos con el tiempo que tenemos, pero quiero que estudiemos cómo oraba Pablo por estas iglesias. Ahora, aquí me salgo un poquitito del tema para entrar ya en la prédica como tal. Todo padre quiere que sus hijos maduren. Amén, padres. Ok, si usted no quiere que sus hijos maduren, me preocuparía. Porque lo que usted me está diciendo es que quiere que sus hijos sigan siendo bebés espirituales y bebés naturales. Yo tengo la expectativa que llegue un día donde mis dos bebés que por ahí andan corriendo ya no se tiren comida en la mesa. Yo tengo la expectativa que llegue un día donde no rieguen el fresco todos los días. Yo tengo la expectativa, y yo tenía esa expectativa, y no sé si ustedes la han tenido, pero André y yo somos muy ordenados, mi esposa y yo. Yo tenía la expectativa de que mi casa se mantuviera ordenada a pesar de que tuviéramos hijos. Yo hoy tengo la expectativa de que llegue un día donde no haya juguetes en todos los cuartos, donde no haya desastre en todos los cuartos. Y ese es el proceso de madurez. Si bien para uno como papá es un poco triste ver que sus hijos maduren, es parte del proceso natural. Y creo que ya dejaron de ser bebés y no puedo seguirlos tratando como bebés, porque el proceso natural es que vayan madurando y uno quiere que maduren y maduren bien. No hay nada peor para los consejeros que llegar a una consejería con una persona que tiene barba pero se comporta como un chiquito. No hay nada peor que eso. Amén, consejeros. Los que son consejeros, no hay nada peor que eso. Y Dios como Padre quiere eso para nosotros. Y Dios quiere que maduremos en nuestras disciplinas espirituales. Y Dios quiere que nuestra oración deje de ser una oración mega superficial y pase a ser una oración madura. La prédica de hoy se llama Orando, le puse oraciones espiritualmente maduras. Y por eso vamos a estudiar lo que Pablo quiso establecer. Porque Pablo, como un hombre maduro, nos enseña la estructura que debería de tener una persona madura. Ahora, yo sé que en la iglesia hay dos tipos de personas. Los que vienen nuevitos, fresquitos en la fe, aquellos que casi siempre espero que estén encendidos, porque los primeros años de fe usted está encendido, pero comete muchos errores de su inmadurez. Y aquellos que ya tienen más tiempo, que más bien a veces me gustaría sacudirlos para que se vuelvan a encender, porque eso es lo que deberíamos de procurar como cristianos. Pero aquellos que son más maduros quizá tienen una forma de orar un poco más, no sé, crecida. Y les voy a dar, para los que son más bebecitos, quiero que sepan, los que son más nuevos en la fe, los que tienen 1, 2, hasta 3 años en el evangelio, mi hermano, cuando siente una pedrada hoy de la prédica, no es para usted. Usted tiene el derecho a estar en la edad en la cual está. Esto es para el que ya tiene tiempito, para el que es maduro, para el que dice, es que yo tengo tiempo en el Señor, yo quiero crecer, esto es para mí y no para el otro. Entonces, ¿cómo se ve una oración de un bebé? Primero, un bebé solo pide cositas. Usted lo ve en mis hijos, y leche, comida, pañal, agua, quiero, juguete, pido. Usted se da cuenta de la madurez de una persona en cómo ora porque siempre pide. Pastor, necesito esto, necesito lo otro, quiero que ore por mí, quiero que haga esto, quiero que Dios haga, quiero que me dé, quiero el aumento, quiero el trabajo, quiero esto.
Pide, pide, pide. Por lo general son oraciones ensimismadas. Por lo general son oraciones espiritualmente vanas, que no tienen ningún impacto en el mundo espiritual ni en el carácter espiritual de nadie. Incluso llegan a ser oraciones incorrectas. Señor, te prometo que si tú haces esto, yo haré X. Iré a la iglesia todos los domingos, estaré temprano. Yo te prometo. Por lo general son así. Y yo quiero contarte. Nuestro papá espiritual, nuestro Señor, es tan lindo que a pesar de que la oración sea incorrecta, tenga errores, sea de bebé, casi siempre, a menos de que vaya en contra de su voluntad, pero casi siempre Dios la responde y Dios nos lo da. Porque Dios nos chinea a pesar de, y nos ama a pesar de. Y voy a ponerle un ejemplo. Hay días que yo llego a la casa y yo digo, los chicos se portaron tan mal que no merecen nada. En este momento no merecen nada. Y a veces uno llega y ve una cosita y se la compra y uno se la da y uno sabe que no se lo merece porque se portaron pésimo, pero uno la da porque uno los ama como un Padre terrenal. Nuestro Padre espiritual es así con nosotros. Yo no sé si alguien puede decir amén a eso, pero es tan lindo porque es el corazón de amor de papá. Pero va a llegar un punto donde papá va a empezar a ignorar la respuesta de esas oraciones. Porque cuando el Señor ignora la respuesta de la oración vana, nos lleva a ponernos el enfoque en la oración importante. ¿Está conmigo? El Señor viene y dice, ok, esto ya no quiero que lo pidas. Ya esto no te lo voy a dar. Ya esto es banal. Yo conozco tu necesidad. Yo sé lo que tú ocupas. Yo necesito que vayas creciendo. Y el Señor empieza a hacerte ver crecer cuando empieza a quitarte esa chineazón, porque ya no soy un bebé espiritual. Ya tengo que seguir creciendo y aprender a orar ahora sí de la forma correcta, en como Dios quiere que yo aprenda a orar. Así que ahí es donde nosotros entramos a este texto. Y vamos a dividirlo en 4 características. Y le puse nombres muy sencillos para que espero que usted los recuerde, porque yo espero que usted agarre este texto y se lo lleve a la casa y ore con él. Primero, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. De ahí hago un paréntesis, este no es el punto, pero me parece muy importante. Todo hombre de Dios se caracteriza porque es una persona constante en la oración. Pablo viene y dice, nosotros no cesamos de orar, nosotros somos constantes en la oración. Yo soy constante en mi oración por ustedes y creo que también evidencia que un hombre maduro, cuando se compromete a orar, ora. Hermanos, ¿cuántos de aquí están en una posición de autoridad en la iglesia? Levante su mano, ponga su mano en alto. Usted está en una posición de autoridad. Los papás, yo no sé por qué no están levantando su mano, porque usted está en una posición de autoridad y Dios le dio una iglesia que se llama su familia. Ponga su mano en alto. Yo quiero decirle, hermano, la responsabilidad de orar es suya. Y usted, cada vez que llegue su hijo espiritual a decirle, papá, me siento mal, papá, tengo esta lucha, papá, me está pasando esto, antes de yo darle el consejo, me tengo que detener y decir, vamos a orar, porque soy una persona que entiende que mi respuesta no está en mi lógica, sino en la dependencia de Dios. La Biblia quiere hombres y mujeres débiles, porque el débil entiende la dependencia que tiene del Señor, y nosotros como cristianos dependemos totalmente de Él. Deberíamos de depender de Él. Mi hermano, la responsabilidad es suya, y cuando alguien le pide oración, ore. Y si no va a orar, dígale que no va a orar, pero no le diga voy a orar y no ora. Porque esa persona vino con una necesidad, vino con una situación. Y aunque sea que usted detenga el carro y diga voy a detener aquí mismo y voy a orar por una necesidad particular, usted tiene que orar. Ayer me llamó un hermano y me dice, mi esposa está en el hospital, pastor, ¿puede orar por mí? Yo le digo, brother, no cuelgue la llamada, vamos a orar ya.
porque su necesidad es ya. La necesidad de oración es en el momento. Y Pablo le está diciendo, quizás no son tan íntimos, pero amo su iglesia, amo la congregación, amo lo que Dios está haciendo en ustedes. Yo sigo orando, los tengo en mi lista de oración y estoy continuamente orando. Ahora, ¿cómo oraba Pablo? Pablo dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ojo, voy a hacer una distinción. No dice el conocimiento de Dios, eso lo vamos a ver más adelante. Conocimiento de su voluntad. La primer característica de la oración que Pablo nos enseña es el hombre o la mujer que ora de forma madura, busca orar por el conocimiento de su voluntad. Punto número 1, oramos como amigos íntimos. El amigo íntimo es el que conoce la voluntad de su amigo. Usted conoce lo que su amigo quiere y desea. Para eso hay que ser íntimos. La vida fuera de la voluntad de Dios no tiene sentido. Es una vida vacía y absurda. Es el pueblo de Israel caminando, dando vueltas en el desierto, sin un plan, sin un sentido, volviendo una y otra vez a su punto inicial, a su pecado y dando vueltas. Mis hermanos, yo no sé qué puede ser más triste que vivir fuera de la voluntad de Dios. Es una vida vacía que empezamos a llenar con actividades, con amistades, con salidas, con conciertos, con cosas vanas que no producen nada espiritual. Y va a llegar un punto donde nuestra vida no tiene rumbo. Y lo que nosotros estamos y fuimos diseñados para establecer aquí, que es dar gloria a Dios y dejar una herencia espiritual. Porque si usted está aquí, usted está para dejar una herencia espiritual a hijos espirituales e hijos naturales. Su vida dejó de tener sentido, porque el impacto va a ser cuando un día mis nietos digan: mi abuelo era un hombre de Dios, era un hombre que oró, un hombre que guerreó, un hombre que se preocupó, un hombre que estableció, un hombre que me dio un consejo y me mandó a su palabra y me mandó de regreso a él y me enseñó con su vida integridad. Y muchos de nosotros estamos aquí por eso, ¿o no, hermanos? Necesitamos caminar en una vida de la voluntad de Dios. La palabra lleno es la palabra pleroo del griego. Y esa palabra no tiene que ver con llenar un vaso de agua. Tiene que ver con gobierno y tiene que ver con voluntad, con control. Entonces lo que Pablo nos dice no es sean llenos y listo. Sean depositarios y listo. Lo que Pablo nos está diciendo es: desde mis entrañas yo necesito ser lleno del gobierno y del control de Dios sobre mi vida. Necesito ceder para que el Señor venga y tome control. Y nuestra oración para las personas es: ceda para que la perfecta voluntad de Dios se haga en su vida. Yo no sé si usted lo dimensiona, pero hay un Dios creador de todo, creador de la tierra, del universo, un Dios soberano que tiene un plan perfecto en el cual usted y yo estamos incluidos. Pero la soberanía de Dios, quiero hablarle de dos ramas. Está un plan perfecto y soberano de Dios, establecido desde el principio de los tiempos, donde todo lo que ha pasado históricamente y todo lo que pasará es parte del proyecto de Dios. Y no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Nada ni nadie, es soberano. Las cosas buenas y las cosas que aparentemente para nosotros parecen malas son parte del plan de Dios. Las guerras que han pasado no se salen del control de Dios. Las situaciones ajenas, el pecado, como cae el ser humano, no se sale del plan de Dios. Dios es un Dios perfecto. Él creó todo, lo diseñó todo, lo permitió todo, porque Él tiene un plan. Y nosotros no podemos ser tan ignorantes de pensar que nosotros podemos entender la soberanía de Dios, porque el conocimiento de Dios es el océano. Y cuando nosotros ponemos un dedo en el océano, ese es el conocimiento nuestro al lado del conocimiento de Dios. Y el ejemplo se me queda corto, hermanos.
Y no digo nuestro de cada uno, nuestro de todos los seres humanos, delante del conocimiento, de la inmensidad, de lo infinito que es Dios. Ese es el conocimiento de Dios. Y creo que para mí es importante entender esto. La perfecta voluntad de Dios se cumplirá con o sin usted. Apoye o no apoye, ore o no ore. Si usted quiere orar por el plan perfecto de Dios, hágalo. Pero que usted ore o no ore no va a impactar nada. El plan de Dios se cumplirá. Y en su palabra Dios nos da pequeñas ventanas de cómo se verán los últimos tiempos. La inminente segunda venida de Cristo. El inminente tiempo del reino milenial. Y la inminente eternidad que usted y yo, los nacidos de nuevo, viviremos cuando el Señor destruya la tierra, inminente, y construya tierra y cielos nuevos, inminente, y el Señor nos ponga ahí para eternamente estar en medio de su presencia. Pasará, te guste o no, te parezca o no, lo apoyes o no, nos pongamos en contra o no, pasará, hermanos, pasará y se cumplirá. Y en esas palabras proféticas Dios permite que veamos el plan perfecto de Dios para la humanidad. Pero mi oración conforme al plan perfecto de Dios no impacta, porque su soberanía hará que usted ore o no ore, esto suceda. Pero hay una voluntad revelada, personal, una voluntad que el Señor quiere establecer, que nosotros no conocemos, pero que la Escritura nos muestra de cómo deberíamos de actuar. Y vean, vamos a la Biblia, vemos los mandamientos, cómo nosotros debemos de actuar, vemos los ejemplos de los hombres, vemos la vida de Jesús principalmente, en cómo el Señor espera que actuemos. Y es ahí donde nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios para poder dejar de caminar en círculos y caminar en el plan que Dios tiene para ti. Y diseñó para ti, que es parte de su plan macro que se cumplirá. Y ahí es donde nosotros entramos. Y mi oración es, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Que mi vida sea parte del plan perfecto que tú tienes. ¿Está conmigo, hermano? A mí me preocupa mucho, yo lo dije la reunión pasada, las pulseritas de What Will Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Yo no soy muy fan de esas pulseras, le soy honesto. No porque crea que están mal, creo que nos podría llevar a conclusiones equivocadas. Porque si yo no tengo el conocimiento de la voluntad de Dios, yo empezaría a actuar y diría, ¿qué haría Jesús? Y podría yo entrar en una mezcla de los conceptos del mundo y traerlos yo y hacerme pensar que Jesús actuaría de una forma que en la Biblia no dice que Jesús actuaría así. Porque el amor del mundo no es lo mismo que el amor de la palabra. El amor que hoy se predica afuera, disfrazado de una tolerancia de que cada quien pueda hacer lo que quiera, y eso es amor, no es el amor bíblico que nos dice que nosotros tenemos que actuar de forma rápida cuando vemos que una persona va dirigida a la muerte. Y nosotros vamos y hablamos porque queremos transformar una vida y decirle, no te tires al precipicio porque te vas a morir. El pecado que se enseña allá no es el mismo pecado que enseña la Biblia. El éxito que se enseña allá, que es tener cosas y propiedades y artículos materiales, no es el mismo éxito que enseña la Biblia. Y cuando yo entiendo y leo y recibo el conocimiento, entonces yo vivo bajo el concepto correcto. Pero yo no puedo tratar de pretender ser Jesús y decir lo que es mejor o peor cuando mi mente viene contaminada. 16 horas al día estamos en el mundo escuchando mentiras y siendo bombardeados. 16 horas al día. ¿Cuántas horas pasas en la palabra de Dios? Dice que nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia. ¿Y sabe por qué esto no puede dejarse de lado? Cada palabra que Pablo utiliza es importante, porque la sabiduría es la forma en cómo se agarra el conocimiento y se aplica a mi vida.
Y necesitamos inteligencia para saber leer la situación, para saber cómo aplico el conocimiento que yo obtuve. Necesito conocimiento aplicado en una circunstancia particular. Dice Jonathan Edwards, el gran hombre de Dios que fue utilizado por Dios para el primer gran avivamiento, escribió lo siguiente: el conocimiento lleva un cambio en el corazón, y el cambio en el corazón produce voluntad humana. Conocimiento, corazón, voluntad humana. Y ojo qué fuerte, hermanos. Para mí esto es bueno, esto es increíble. Entender esto es increíble y te tiene que llevar a meditar cómo es tu relación con Dios a través de la palabra. Porque hay gente que dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero si mi corazón no es dirigido a la voluntad, no transforma y condiciona la forma en cómo yo actúo, es porque mi mente está corrupta y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día una mente llena de mundo transforma un corazón que empieza a llamar al pecado a lo malo bueno y a lo bueno malo, y va a condicionar mi voluntad y voy a terminar haciendo lo que está lleno mi corazón. Por eso el enemigo trabaja aquí. El enemigo no puede tocar tu voluntad, el enemigo no puede tocar tu corazón. Pero si el enemigo logra tocar tu mente, tarde o temprano tu mente va a bajar las ideas a su corazón y tu corazón va a empezar a actuar de una forma equivocada. Y un corazón contaminado va a dar fruto, contaminación. Pero cuando nos llenamos la mente de la palabra de Dios en medio de esa guerra espiritual, las ideas bajan a mi corazón y mi actuar va a ser semejante al actuar de Cristo. Y me voy a parecer un poco más al Señor. Y me va a llevar a obediencia. Punto número 2. Debemos orar como siervos fieles. Dice el versículo 10. ¿Para qué nosotros necesitamos entender la voluntad de Dios? Para que andemos como es digno del Señor. Tampoco lo dije en la reunión pasada, pero para mí esto es fundamental. Dios puede amarte y no necesariamente aprobar lo que estás haciendo. Y Dios no deja de amarte, pero eso no quiere decir que lo apruebe. Y eso no quiere decir que las consecuencias dejen de venir a nuestra vida. Porque Dios aprueba al que anda como es digno. Usted encuentra grandes hombres de Dios. Usted encuentra a Enoc y encuentra a Noé, y usted ve una cualidad en ellos. Noé y Enoc caminaban con Dios, andaban con Dios. ¿Y sabe cuál era el corazón detrás de estos hombres? Habla, que tu siervo escucha. Ese es el siervo fiel. Señor, tú dime y yo hago. Señor, habla, que yo obedezco. Habla, que yo hago. Y ese corazón es el que el Señor quiere formar en el siervo fiel. Porque el siervo fiel es el que busca no solo ser amado, sino ser aprobado. Que mis acciones sean aprobadas por Dios. Andar como es digno del Señor porque le amo. Agradándole en todo y llevando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, yo tengo, y tal vez antes de entrar, la doctrina y la teología es buena. El conocimiento es bueno. Yo no le digo que no, estudiar es bueno. Pero si el estudio no lleva una transformación de acciones, si venir a la iglesia y venir a todas estas prédicas no ha producido de mí un hombre de Dios, el conocimiento no sirvió de nada. La teología no sirvió de nada. Porque aquí Dios no nos va a evaluar por cuánto de esto conozcamos. Y no le estoy diciendo no lo busque. Busque, empápese de esto. Necesitamos renovar nuestra mente. Pero lo que el Señor nos va a evaluar cuando te diga siervo fiel es cuánto de esto aplicamos a nuestra vida. Cuánto de esto pusimos en práctica. Cuánto hay de coincidencia entre lo que sé y lo que hago. Es más, vi esto el otro día.
el Antiguo Testamento, la palabra obedecer no existe. Y cuando usted ve una traducción que diga obedezcan, es porque viene otra palabra. Shema. Escucha, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Escucha. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, no hay diferencia entre escuchar y obedecer. El que obedece, escuchó. El que no obedece, no escuchó. Había una coherencia. No existía este tema de que yo puedo escuchar y no hacer. Eso no existía. O eres o no eres. Y si no eres, nunca escuchaste. Y si no das fruto, nunca fuiste. Y si no te muestras como creyente, no lo eres. No fuiste transformado por el poder de su amor. No había diferencia, era lo mismo. Y es lo que nos enseña aquí. El fruto tiene que ser fruto en abundancia. ¿Sabe en qué momento usted se da cuenta que usted tiene fruto en abundancia? Cuando el fruto no solo transforma su vida, sino transforma a la gente alrededor tuyo. Nosotros tenemos un palo de cas en la casa. Y el palo de cas, cuando empieza a dar cas, nosotros felices, tenemos un montón de casecitos, traemos a la iglesia, recogemos. Llega un punto donde ese palo de cas da tanto cas, tantos cases. Ander y yo recogemos cases 2 veces al día. Porque si no recogemos cases, se llena el patio de bichos. O sea, y bichos me refiero a todo tipo de bichos. Llegan loros, llegan animales, llegan gusanos, llega todo. Pero quiero darle esta ilustración. El fruto empieza siendo alimento para los propios y termina siendo un impacto para todos alrededor. Y llega a alimentar a la gente a tu alrededor. El fruto que da aquel que conoce la voluntad de Dios va a llegar a impactar a la gente alrededor suyo. Ese es el fruto del creyente. Quiero ponerle un ejemplo. Hace un tiempo trabajaba en una empresa donde venían todos los proyectos en picada y viene uno de los jefes y dice voy a formar este equipo y ustedes les voy a dar estos proyectos. Entre los 3 que dirigíamos tanto la parte administrativa como la parte de producción, estaba yo y 2 amigos. Los 3 éramos cristianos. Yo no creo en las casualidades, yo creo en los propósitos de Dios. Y viene este jefe y dice él, en su ignorancia espiritual, ustedes 3 van a trabajar juntos. Y todos los días teníamos una reunión de planificación y dijimos entre los 3, ¿saben qué? Nos vamos a reunir y vamos a orar. Y nos sentábamos en un cuarto con puertas de vidrio, y aunque sonara pandereta, en vez de empezar a distribuir tareas, empezábamos a decir: Señor, toma control de este proyecto. Señor, toma control de esto. Señor, glorifícate en medio de esta situación. Un equipo de 30 personas, hermanos. Los únicos 3 proyectos que iban en verde eran los de nosotros. Y yo le preguntaré: ¿es que son muy cargas? No, Señor. La gracia y la misericordia de Dios llegó a ese lugar, y la provisión de Dios, el fruto de Dios, empezó a impactar a la gente que ni siquiera era creyente. Quiere impactar su casa. Doble rodillas, hermano. Y el fruto de eso va a impactar al incrédulo. Y el fruto de eso va a traer convicción. Hoy un hermano se acercaba y me decía: pastor, viera lo que me pasó. Testimonio increíble. El Señor lo sanó hace 15 días aquí en la iglesia. Y él me decía: hermano, viera lo que me pasó. Un día estaba yo en el parque sacando a mi perro a pasear, y llegó el Señor y tocó mi vida ahí mismo. Y yo conozco a los papás, porque los papás es gente de Dios que viene a esta iglesia. ¿Sabe qué fue lo que ocasionó eso? Rodillas dobladas orando por ese hombre. Y el corazón de ese hombre fue impactado. No en la forma en como lo esperaban, pero el fruto tarde o temprano impacta a aquel que no lo merecía. Hermano, necesitamos gente de oración. Si le va a dar un aplauso al Señor, vamos, déselo bien, hermano. Necesitamos gente de oración. Necesitamos gente comprometida con llevar fruto. Porque el momento donde nosotros empecemos a orar y empecemos a ver el fruto, vamos a conocer los atributos de Dios. Termina el versículo diciendo: y conociendo y creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a empezar a conocer cuán bueno, cuán fiel, cuán misericordioso, cuán lleno de amor, cuán santo es papá. Dice Sproul,
dice, la forma correcta de leer la Biblia es cuando te pones el lente de los atributos de Dios. Cuando no comprendas algo, vas a la palabra y no comprendes algo, póngase los lentes. ¿Por qué un papá de amor hace esto? ¿Por qué un Dios fiel hace esto? Y usted va a empezar a entender el corazón de Dios a través de su palabra. Punto número 3. Debemos orar como guerreros, fortalecidos con todo poder. Y yo quiero invitarlo, y yo sé que quizá usted me dirá, qué pandereta, yo quiero invitarlo a que lo haga. Si usted puede ahí abrir su boca y diga, fortalecido con todo poder. Hermano, vuelva a decirlo, dígalo, fortalecido con todo poder. Porque yo creo que hoy el pueblo de Dios ocupa entender que usted ha sido fortalecido con todo poder espiritual, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué tan glorioso es el Dios al cual sirves? Ese es el nivel de poder que el Señor ha puesto en usted. Y yo creo que necesitamos despertarnos en eso. Y la misma palabra es la misma que se utiliza para describir el poder de Dios, la misma palabra de dunamis, el mismo poder que el Señor ha puesto. Y yo quiero que usted sepa esto. ¿Ha sentido en algún momento que el llamado de Dios es muy grande? Que la responsabilidad es muy grande, que pastorear su casa es muy difícil, que es muy grande. Hay un poder sobrenatural que con el llamado, el Señor no te manda a la guerra solo. El Señor no te manda a la guerra desarmado. Cuando el Señor te llama, el Señor te dio el poder para llevar a cabo esa obra. Dios te dotó del dunamis para que usted pueda hacerlo. Entonces usted me dirá, pastor, yo no puedo. Yo te digo, sí, no puedes en fuerza humana. Pero en Cristo usted fue dotado del poder sobrenatural para que ese llamado que usted ve difícil, para que esa decisión que usted ve complicada, para que esa situación que usted ve imposible, usted sea capacitado. Y yo creo que hoy en día nos tenemos que despertar a entender eso. Por eso yo lo puse a repetir eso. Porque hermanos, hoy veo cristianos que llegan con la cabeza abajo y yo no sé con qué perspectiva, como si el enemigo fuera más grande que el Señor. Y la Biblia dice que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecen contra su iglesia. Hermano, ¿cuál está en ofensiva? Escúcheme, ¿cuál está en ofensiva? ¿La iglesia o el Hades? El Hades es el que está ahí defendiéndose del ataque que la iglesia realiza. Y hemos cambiado de rol porque hemos pensado que el enemigo es el que tiene todo el poder. Mi hermano, enójese con su situación. Enójese. Ahora me decía una hermana, yo me enojé porque empecé a sentir esto y me enojé con el enemigo y empecé a reprender. Gloria a Dios, necesitamos más gente así, gente que se enoje con la condición espiritual de su casa. No permita que las cosas se levanten. Mis hijos vinieron y tuvieron pesadillas. Aquí hay papá que va a empezar a guerrear porque entiende que con el que se está metiendo no es con usted. Usted no es nada, yo no soy nada. Pero el que está conmigo, como dijo David, yo no vengo aquí con espada. Yo vengo aquí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. Usted no está luchando aquí conmigo, está luchando con Jehová de los ejércitos. Necesitamos gente que entienda el poder del llamado que Dios le ha dado, la autoridad. Ayer oraba con los chicos y yo les decía, chicos, con los jóvenes de Radical, con los más jovencitos, yo les decía, enójense con su situación. Esto no habla de edad, no habla de edad, habla de entendimiento. Y enójense, chicos, guerreen por su familia, porque ustedes son el remanente que Dios trajo para impactar sus casas. Ustedes lo son, no es alguien más, son ustedes y Dios los va a usar. Y a veces es impresionante como los hijos le enseñan a uno cómo vivir en Cristo, hermanos. Para toda paciencia y longanimidad. Paciencia
habla de resistencia. Longanimidad quiere decir consistencia, constancia. En medio del valle de sombra de muerte, en medio de la prueba más dura, el Señor te ha dado poder para resistir. ¿Sabe qué hace el Hijo de Dios? El Hijo de Dios no tira la toalla. Hermanos, el Hijo de Dios no tira la toalla. La hija de Dios no tira la toalla. Es más, te comen la toalla antes de tirarla. Hermano, quema la toalla antes de tirarla. Pero el Señor te dotó de poder espiritual para sostenerte y darte consistencia y constancia para pasar por el valle de sombra de muerte. Y aunque sea a pasito, ahí vas avanzando. Y ahí está la salida. Y Dios la abre en medio de el mar y el ejército de Egipto. Dios va a abrir una puerta para que usted salga de esa situación. Dios es experto en eso. Y Dios lo que te dice es: ten paciencia y sé consistente. Sé consistente, ten paciencia y sé constante. Ten paciencia y sigue orando. Ten paciencia y mantente firme. Ten paciencia y sé buen soldado. Sé buen soldado. Oramos como guerreros. Y el último punto: debemos orar como hijos buenos. Y yo toqué esto brevemente en la reunión de aniversario. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El hijo bueno es aquel que tiene la capacidad de ver dádivas donde nadie más las puede ver. Es el que tiene la capacidad de dar gracias por lo más pequeño que quizá nos parece a nosotros insignificantes. Jesús recibe 2 panes y 5 peces. 2 peces y 5 panes. El Señor lo recibe y lo primero que hace es que el Señor lo levanta y el Señor empieza a dar gracias. Empieza a dar gracias. Gracias, Señor, por lo que has provisto para alimentar 5,000. Insignificante. Pero el Señor viene y ora, y de eso insignificante Dios empieza a glorificar. Y eso insignificante empieza a ser la fuente de provisión para que todos los que estaban en ese lugar recibieran. Para que todos los que estaban en ese lugar fueran saciados. Yo no sé cuál es ese insignificante que tú tienes hoy. ¿Cuál es esa situación que tú crees que no se puede atender hoy? Yo no sé cuál es ese trabajo que tú dices: lo que yo gano es insignificante y no veo cómo yo vaya a poder salir. La situación que tengo, no tengo los recursos, no tengo la forma, no sé cómo Dios va a bendecir ese proyecto que Dios puso en mi corazón. Yo no sé cómo lo voy a lograr, pero antes de ver la parte medio llena del vaso, yo quiero invitarlo a que vea la parte medio vacía. Vea la parte medio llena y empieza a dar gracias por eso. Si pueden los de alabanza ayudarme, yo quiero cerrar con esto. Hermanos, yo creo que es tiempo de ser menos quejumbroso y más gozoso. Y quizá hoy usted vino como Job, destruido y reventado. Usted vino quizá como Job, totalmente carente de todo, y usted dice: no tengo nada para dar gracias. Y yo quiero volverlo a usted a la realidad y decirle: usted pudo venir a este lugar, usted pudo entrar, usted pudo llegar con sus medios. Usted viene hoy al lugar donde el Señor rompió el velo y hay acceso al Padre. Mientras haya eso, hay esperanza de que su situación cambie, de que las cosas cambien. Dios tiene control
Dios tiene control, Dios tiene control, Dios sabe, eso está en parte de su plan soberano. Y Dios conoce la necesidad, pero el Señor quiere que nosotros empecemos a ser gozosos y demos gracias. Señor, vinimos en crisis matrimonial, pero vinimos. Aquí estamos. Estamos en 9. Señor, gracias porque no estamos en 10. Señor, me dieron una mala noticia. Señor, gracias que tengo oídos para escuchar la noticia. Gracias que tengo aún vida. Podría no tenerla. Siempre hay algo para que dar gracias. Y la persona madura es aquella que ora con un corazón de agradecimiento por lo que tiene. Aquel que puede ver la provisión de Dios en medio de la circunstancia más difícil. Quiero repetirle: debemos orar como amigos íntimos y pedirle al Señor conocer su voluntad para nuestras vidas. Debemos orar como siervos fieles que están continuamente buscando cómo agradar al Señor, cómo dar fruto y cómo crecer en el conocimiento de Dios. Debemos orar como guerreros en el poder espiritual que Dios nos ha dado, poder sobrenatural que Dios nos ha dado. Y debemos orar como hijos buenos, que sabemos dar gracias por lo que Dios nos da. Yo quiero invitarlo a hacer esto, hermano. Cierre sus ojos ahí donde está. Y antes de que termine la transmisión, yo quiero orar por la gente que está en la transmisión. Pero hoy vamos a poner en práctica esto. Usted tiene gente a su lado, derecho, izquierdo. Quizá los conoce, quizá no. Quizá como Pablo, tal vez no era íntimo con toda la gente de Colosenses, pero Pablo los amaba porque eran sus hermanos. Pablo los amaba porque había visto cómo el Señor trabajaba. Pablo hablaba con ellos y oraba por ellos, porque sabía y entendía la necesidad de oración. ¿Sabe qué hace una persona madura en oración? Entiende que no solo aquel que viene con necesidad ocupa oración, sino el que pareciera que no tiene necesidad ocupa igual de su oración. Y yo no sé si la persona que usted tiene al lado está en necesidad o no. Yo no lo sé. Pero todos ocupamos oración. Todos. Y yo quiero invitarlo a que vamos a orar conforme a lo que está escrito. Y yo espero que ninguno aquí se quede callado, porque usted no sabe si su oración va a ser la respuesta de la persona que usted tiene al lado. Yo quiero invitarlo a que ore conmigo. Lo primero que vamos a orar es: abra su boca y empiece diciéndole: Señor, que la persona de mi derecha sea amigo íntimo tuyo, que haga tu voluntad, que tú le reveles tu perfecta voluntad para su vida, que camine contigo, que sea conocido por un hombre, una mujer que camine contigo. Señor, quiero orar por la persona que tengo a mi izquierda, Señor, para que tú hagas tu perfecta voluntad en ella, en él, Señor, para que camine contigo, para que ande en sendas de justicia, para que sea lleno, gobernado y controlado por tu voluntad, para que cumpla con el plan perfecto que tú tienes para su vida, para que tú le des sabiduría e inteligencia de cómo aprender, de cómo poner en práctica los principios de tu palabra. Siga orando. Señor, oro por la persona que tengo a mi derecha o a mi izquierda, Señor, para que dé fruto espiritual, producto de la obediencia, fruto espiritual que no solo caiga cercano, sino que caiga lejano y alimente a muchos. Llévalo a alimentar todos los círculos de influencia que esta persona tiene: su casa, su lugar de estudios, su comunidad, su lugar de trabajo, sus amistades. Señor, que impacte, que el fruto sea abundante. Que crezca en conocerte más, que conozca tus atributos,
que se enamore de ti, como nosotros que somos siervos, Señor, pero no siervos que odiamos a nuestro Señor. Nosotros somos siervos que amamos a nuestro Señor, porque sabemos que nuestro Señor es bueno y es fiel. Que pueda ser una sierva, un siervo que te conozca por quien verdaderamente eres. Padre, oro para que la persona que tenga al lado, quizá ni siquiera sé su nombre, pero que se levante como un guerrero por su casa, una guerrera por su casa, que se levante como un guerrero contra cualquier oposición. Si está en prueba, sosténlo en paciencia y en constancia en medio de la prueba. Sosténlo en tus manos para que camine en medio del valle de sombra de muerte y que sepa que tú estás con él, con ella. Por último, Señor, oro para que tú lo hagas y la hagas un buen hijo, una buena hija, que te dé gracias en todo, que te dé gracias por las cosas buenas, por las pruebas, por las situaciones complicadas, que pueda encontrar gozo y alegría, que pueda ver las dádivas buenas en medio del tiempo difícil, que pueda dar gracias por lo poquito que tú utilizarás, Señor, para tu gloria, que tú te glorificarás en eso poquito, que tú te glorificarás en ese único versículo que se sabe. Tú te glorificarás, para que no busque agradar al mundo, sino agradarte a ti. Oramos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted genuinamente hizo esa oración, yo no sé si en su espíritu usted se puede dar cuenta, pero es distinto la forma en cómo oramos. Yo quiero invitarlo, subraye esos textos. Cuando usted vaya a orar, saque su Biblia. Vas a encontrar otros ejemplos. Hay ejemplos en Efesios, hay ejemplos en Tesalonicenses, pero saque su Biblia, en este caso Colosenses. Acuérdese de cada uno de los puntos y empiece a orar por cada una de las personas que Dios le ponga. Empiece a orar por cada uno de ellos. Señor quiere que maduremos, iglesia. Señor quiere que seamos constantes en oración. Y yo quiero invitarlo a que le pida al Señor: Señor, hazme un hombre de oración, hazme una mujer de oración, hazme un hombre de oración, hazme un hombre de altar, hazme un hombre temeroso de ti, hazme un hombre, Señor, entendido en tus tiempos. Prepárame, capacítame para orar de forma madura, en el nombre de Jesús. Amén.